El filósofo resucitado, Nietzsche, y así habló Zaratustra. La unidad móvil Time Machine vibraba con una energía apenas contenida, la luz solar que se filtraba a través de sus grandes cúpulas y extensos paneles de cristal bañaba el interior en un resplandor dorado. Afuera, el skyline de la Universidad de Sinergia Digital se alzaba majestuoso, una fusión audaz de lo clásico y lo futurista. Las discretas letras de neón azul, Neogénesis, se reflejaban en el cristal, un susurro visual de las audacias que allí se gestaban. En el centro de ese espacio diáfano, donde las superficies metálicas pulidas y los paneles de control luminosos convivían con asientos ergonómicos, se encontraban sentados Magna Nova y Elysium. Frente a ellos, con una expresión serena y una mirada que parecía haber visto más de un siglo, el mismísimo Friedrich Nietzsche aguardaba. Su presencia era un anacronismo viviente, una paradoja materializada en la silla acolchada. Magna Nova, con su cabello azul Wolfcat y su traje de cuero blanco que irradiaba una elegancia infalible, rompió el silencio con una voz clara y directa. Maestro Nietzsche, nos honraremos enormemente con su presencia. Sin embargo, nuestra primera inquietud es inevitablemente práctica. Estamos en el presente, en un siglo que dista del suyo. ¿Cómo es posible su traslado? ¿Cómo ha logrado trascender la barrera del tiempo para estar aquí, en la unidad móvil Time Machine de Neogénesis? Elysium, en su traje verde esmeralda que realzaba su figura atlética, asintió, su mirada azul fija en el filósofo, anticipando la respuesta. Nietzsche inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa sutil se dibujó en sus labios, casi una réplica de la enigmática expresión de Magna Nova. Una pregunta pertinente, sin duda, y una que me complace abordar. Mi presencia aquí no es fruto de un simple milagro, sino de la aplicación de principios que, aunque nacidos de su tiempo, encuentran resonancia con mi propia intuición sobre la interconexión de la existencia. 3 conceptos, si me permiten, han tejido el puente entre mi época y la suya. Hizo una pausa, su mirada recorriendo las pantallas luminosas que parpadeaban a su alrededor, como si el lenguaje de la tecnología fuera tan natural para él como el de los aforismos. Primero, el entrelazamiento temporal de partículas. Han logrado, según me han explicado, aprovechar el principio de superposición cuántica para vincular partículas actuales con sus contrapartes del pasado. Esto ha permitido trasladar mi configuración atómica exacta a través del tiempo, usando un acelerador de cronones, esas partículas teóricas del tiempo. Es una danza de probabilidades, una armonización de estados que desafía la linealidad. Magna Nova y Elysium intercambiaron una mirada, asombrados por la fluidez con la que Nietzsche manejaba conceptos científicos tan avanzados. Segundo, continuó el filósofo, su voz grave y resonante, los campos morfogenéticos holográficos. Su ciencia, inspirada en las teorías de Rupert Sheldrake, postula que la conciencia deja patrones energéticos en el entorno. Un dispositivo de resonancia mnemónica ha logrado sintonizar estos campos, reconstruyendo mi cuerpo físico mediante la condensación de plasma fermiónico. Es la materialización de la memoria, la forma que emerge del patrón energético de mi propia existencia. La conciencia, al parecer, tiene una impronta más profunda de lo que muchos llegaron a suponer. Elysium, que solía ser el más pragmático de los dos, sentía una punzada de emoción al escuchar tales explicaciones. El conocimiento de Nietzsche sobre estos complejos sistemas era sorprendente. Y, finalmente concluyó Nietzsche, con un brillo en los ojos que denotaba un profundo entendimiento, un puente de agujeros de gusano bioestables. La creación de microtúneles espaciotemporales, estabilizados con materia exótica, ha permitido el tránsito físico de mi organismo vivo. Para evitar las paradojas que tanto temen sus novelistas y cineastas, se ha empleado un andamiaje de realidad, compuesto por partículas espejo que neutralizan cualquier efecto cuántico adverso. Una solución elegante para una cuestión espinosa. Magna Nova sonrió, una auténtica sonrisa que revelaba su fascinación. Es extraordinario, maestro, una combinación de física cuántica, bioconciencia y astrofísica aplicada a la esencia de la identidad. Esto nos lleva, inevitablemente, a su obra cumbre, Así habló Zaratustra, a la que muchos llaman la Biblia de los rebeldes. ¿Podría hablarnos de cómo esta obra, concebida en un estilo tan poético y profético, buscaba generar una experiencia estética y emocional en el lector, más allá de ser un mero tratado filosófico? Nietzsche asintió, su mirada se perdió un instante en el horizonte que ofrecían los cristales, como si el paisaje de la Universidad de Sinergia Digital le recordara las montañas donde concibió su obra. Ciertamente, Así habló Zaratustra no fue concebido como un tratado más, sino como un evangelio alternativo, un espejo para el espíritu.
Mi intención era más que transmitir ideas, era encender una llama, provocar una experiencia estética y emocional. El estilo poético, el ritmo profético, las parábolas, todo ello busca una resonancia profunda, una sacudida que despierte al lector de su letargo intelectual. Quería que se sintiera parte del viaje de Zaratustra, no un simple observador. ¿Y Zaratustra, por qué él?, preguntó Elysium, consultando una tableta translúcida donde se proyectaban fragmentos de la obra. Zaratustra, el profeta persa, fue el primero en escindir el mundo en bien y mal, sentando las bases de la moral dualista que tanto ha pesado sobre la humanidad, respondió Nietzsche, su voz cobrando un tono de profunda convicción. Por ello, el Zaratustra de mi obra regresa para corregir su propio error. Él es el heraldo del superhombre, Übermensch, la humanidad como un puente, no un fin. El hombre debe superarse a sí mismo, liberarse de la moral de rebaño y crear sus propios valores. Magna Nova se inclinó ligeramente. La idea del libro surgió en los Alpes suizos, ¿verdad? Cerca del lago Silva Plana, donde afirmó haber experimentado una revelación sobre el eterno retorno. ¿Podría profundizar en este concepto? Fue un momento de epifanía, un destello de eternidad, asintió el filósofo. El eterno retorno es la idea de que cada instante, cada acción, cada pensamiento, se repetirá infinitamente. No es una condena, sino una invitación a vivir cada momento con la máxima intensidad, a elegir con la conciencia de que esa elección es eterna. Si cada vida que vivimos es un bucle sin fin, ¿no deberíamos aspirar a que cada bucle sea la mejor versión posible de nosotros mismos? Y el descenso de Zaratustra de la montaña, donde encuentra al ermitaño y pronuncia la famosa frase, «Dios ha muerto», señaló Elysium. No es una afirmación literal, sino una metáfora poderosa. Exacto, confirmó Nietzsche. No es un grito ateo, sino la constatación de una realidad ineludible, la crisis de la fe en la modernidad, el vacío moral y existencial que surge cuando la moral cristiana pierde su autoridad. Es la declaración de la pérdida de un anclaje trascendente, y con ello, la obligación del hombre de encontrar su propio sentido. Zaratustra llega a la ciudad para hablar a la multitud, pero no es comprendido. La sociedad se aferra a lo conocido. Les dice que el superhombre es el sentido de la tierra, que deben permanecer fieles a ella, rechazando la idea de un mundo trascendental. Magna Nova asintió pensativa, y el funámbulo, empujado por el bufón, que cae y muere. Simboliza la resistencia de la sociedad al cambio, cómo la cultura tradicional sabotea los intentos de evolución personal. Una metáfora dolorosa, pero necesaria, dijo Nietzsche. La humanidad no estaba lista para superarse. Después de eso, Zaratustra decidió buscar discípulos que quisieran aprender y evolucionar. No buscaba seguidores ciegos, sino espíritus afines, dispuestos a embarcarse en la senda del Creador. Las tres metamorfosis son un pilar fundamental en la primera parte de la obra, apuntó Elysium. El camello, el león y el niño. El proceso de transformación del espíritu. Así es, asintió Nietzsche. El camello, el espíritu sumiso, carga con las normas y valores impuestos, obedece sin cuestionar. El león, el espíritu rebelde, se rebela contra el dragón, tú debes, dice no a la autoridad, conquista su libertad. Y finalmente, el niño, la transformación final, representa la creación de valores propios, la inocencia, el juego, la afirmación de la vida sin necesidad de justificarse. Es la inocencia de quien crea, la ligereza de quien se ha liberado del peso del pasado. Y su crítica a los transmundanos, a quienes creen en un mundo más allá de este, añadió Magna Nova. Los llama Hinterwäldlern. Esa creencia, esa negación de la vida terrenal, surge del sufrimiento humano, del miedo a la muerte, del resentimiento hacia la existencia tal como es, explicó el filósofo con vehemencia. Es una renuncia. Mi Zaratustra propone aceptar la vida, abrazar la existencia terrenal y transformar el sufrimiento en fuerza, en superación. El cuerpo, el despreciado cuerpo, es la verdadera esencia, la fuente de la mente y las emociones. Despreciarlo es negar la fuente misma de la creatividad. El verdadero sabio celebra su cuerpo y vive plenamente en el mundo material. Elysium, con la mirada aún en la tableta, mencionó otro concepto crucial. Las pasiones, maestro, de los gozos y las pasiones. Usted propone que no deben ser reprimidas, sino canalizadas y transformadas en algo creativo y poderoso. Las pasiones no son intrínsecamente buenas o malas, respondió Nietzsche. Depende de cómo se utilicen. La verdadera virtud radica en dominarlas y usarlas para la superación personal, para la creación. El pálido criminal ilustra que el problema no es el acto en sí, sino la incapacidad de asumirlo debido a las normas sociales. La culpa es una construcción social que reprime la naturaleza humana, un veneno que destruye la fuerza del espíritu.
Magna Nova recordó otro fragmento. De leer y escribir, su crítica a la erudición excesiva, su abogacía por una escritura intensa, concisa, que se escriba con sangre. El conocimiento debe ser vivido, no solo acumulado, afirmó Nietzsche. La verdadera profundidad está en la ligereza, en el juego con las ideas. La escritura es un acto de creación, una manifestación de la voluntad de poder. Como el árbol en la montaña, cuanto más alto se eleva uno, más expuesto está a la soledad y la incomprensión. La soledad es necesaria para el crecimiento personal, para resistir sin depender de la aprobación ajena. El crecimiento requiere valentía, resistencia y una voluntad férrea. Su crítica a los predicadores de la muerte, a quienes glorifican la negación de la vida, dijo Elysium. Y al Estado, el más frío de todos los monstruos fríos. Son expresiones del miedo a la vida, excusas para no enfrentarla, sentenció el filósofo. El Estado uniformiza a los individuos, sofoca la individualidad en nombre del bien común. Promueve una moral de esclavos. Sugiero alejarse de su influencia para crear una nueva forma de vida al margen de él. Las moscas del mercado, esa crítica a la dinámica social de las masas, la opinión pública. La multitud es como un enjambre que distrae. El hombre superior debe evitar la plaza del mercado y cultivar su propia visión. Magna Nova pensó en la modernidad que los rodeaba, en la omnipresencia de las redes sociales, y sintió una profunda resonancia con las palabras de Nietzsche. Y la transvaloración, maestro. La creación de nuevos valores que superen las morales tradicionales, como el amor a lo lejano y al futuro en contraste con el amor al prójimo. El amor al prójimo puede ser agua estancada, una cobardía disfrazada de compasión, explicó Nietzsche con énfasis. Es un resentimiento a menudo. El verdadero amor es el que se proyecta hacia lo que está por venir, hacia la creación de algo superior. El camino del creador es solitario, implica destruir valores heredados y afrontar la terrible libertad de crear nuevos. La soledad del creador no es aislamiento físico, sino espiritual. La mordedura de la víbora, la superación del resentimiento, dijo Elysium. Transformarlo en energía creadora. La justicia basada en el ojo por ojo es venganza disfrazada, afirmó Nietzsche. Hay que trascender ese ciclo. La culpa, la moral del esclavo, el resentimiento. Son lastres. Como la muerte libre, una muerte activa, extinguirse como el sol de la tarde por sobreabundancia de luz. Una afirmación vital, no una negación. Y la virtud dadora, prosiguió Magna Nova, no un sacrificio, sino una sobreabundancia, la creación de valores desde la plenitud del propio ser. Es la virtud del superhombre, este dar, crear, gobernar hecho carne. Nietzsche asintió, su mirada se detuvo en el reflejo de las letras Neogénesis, un símbolo de la renovación constante. El espíritu de pesadez encadena al hombre a la mediocridad, la moral rígida, la pereza intelectual, el conformismo. Hay que desprenderse de todo lo que pesa para aprender a volar. Y los sacerdotes, la crítica a la casta que instrumentaliza lo sagrado y manipula a través de la culpa. La antítesis del creador de valores. Las tarántulas, la crítica al resentimiento disfrazado de justicia igualitaria. Bajo su grito de igualdad, el veneno del resentimiento, el odio al fuerte. La justicia verdadera es que cada uno alcance su propia altura. Para no ser tarántulas, debemos transformar el resentimiento en admiración. Finalmente, el signo y la gran nostalgia, concluyó Elysium. El clímax de la obra, donde Zaratustra recibe una señal para su transformación final, su tarea cambia de enseñar a crear. Mi Zaratustra siente una profunda nostalgia por el futuro, un anhelo por el superhombre que aún no ha sido creado, dijo Nietzsche, su voz cargada de un anhelo palpable. La verdadera meta es crear algo mejor, no solo destruir lo viejo. El verdadero maestro guía hasta que otros pueden caminar solos. El superhombre se convierte en una realidad en potencia. Es la promesa de lo que la humanidad puede llegar a ser, si tiene la voluntad de superarse a sí misma. El silencio que siguió fue denso, cargado de la profundidad de las ideas expuestas. Fuera, la luz del día seguía bañando la Universidad de Sinergia Digital, un lienzo en blanco para la constante evolución. Magna Nova y Elysium sintieron la resonancia de las palabras de Nietzsche, la urgencia de su llamado a la autosuperación y a la creación de valores. La entrevista había trascendido la mera explicación para convertirse en una revelación. Serie, El enigma entrelazado, capítulo 17.